En el día de hoy vamos a hacer este número 6, ¿sí? Acá van a poder encontrar el patrón como siempre en la cajita de abajo de descripción. Este 6 también lo pueden usar obviamente para hacer el número 9, ¿sí? Yo igualmente lo más probable es que ponga otro patrón de 9 diferente, así tienen dos opciones para elegir. Bueno, espero que les guste. Ya saben que por favor si usan uno de mis tutoriales etiquétenme, así comparto su foto en los videos del mes y aparte también la comparto en Instagram, así la pueden ver más gente, todas tejedoras del mundo, ¿sí? Bueno, vamos a ver los materiales. Los materiales que vamos a usar para hacer este 6 son el patrón, que ya saben que lo pueden descargar abajo en la cajita de información de video, tijeras, aguja, en este caso yo estoy usando el número 2, hilado, en este caso estoy usando macramé, que es bien finito, guata o vellón siliconado para rellenar y aguja lanera para esconder los hilitos. Manos a la obra. Bueno, este número es bastante complicado comparándolo con los otros, ¿sí? Así que vamos a prestar bastante atención, ya que tiene muchos cortes y muchas cosas un poco más raras, como algunas de las letras que hicimos, como la R capaz, la P, la M, ¿sí? Bueno, tenemos como siempre cadenas medio puntos, aumentos y disminuciones, tiene este. Sentido de tejido vamos a tener sentido para arriba y este pedacito que se va a tejer para abajo. Y después tenemos 6 pasos en total. Se va a comenzar por acá. Se teje 10 cadenas más una de levante. Recuerden que siempre que yo pongo ese 10 más una, ese una es porque es la cadena para levantar y comenzar a hacer el medio punto de la vuelta. Vamos a tejer todo esto hasta acá, ¿sí? Acá vamos a cortar, es decir, tejemos esta vuelta, 4 cadenas y cortamos. Vamos a retomar acá, después les digo cómo porque hay que contar muy bien. Retomamos acá, tejemos todo esto, esta cadena acá y todo esto, y luego esto se teje por separado. Bueno, manos a la obra. Para comenzar vamos a hacer las 10 cadenas más una de levante. Así que vamos a hacer el nudo deslizado que hacemos siempre. Recuerden dejar un poquito para poder esconderlo. Pasamos la aguja. A ver si les enfoca. Ahí está. Y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Más 1 de levante. Ahí está. Y en este de acá, o sea, este es el que tejimos recién, en este de acá vamos a empezar a contar los días. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Ya tenemos los 10 primeros medio puntos. Ahora, tenemos que hacer un aumento de cada lado, ¿sí? En la vuelta número 2. Esperen que se les fue el foco. Ahí está. Un aumento de cada lado en la vuelta número 2. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer la cadenita de levante. Giramos el tejido. Y en este primer punto que aparece acá, vamos a hacer 1 y 2. Ahí ya tenemos el primer aumento. Vamos a tejer todo hasta el final de la vuelta y en el último medio punto vamos a tejer otro aumento. Ahí ya estoy llegando. Falta un puntito más. Ahí está. Y en este vamos a hacer el aumento.
1 y 2. Bárbaro. Ahora, todas las vueltas que siguen son iguales, tienen aumentos, ¿sí?, en los dos extremos. Vamos a tejer así con aumentos hasta la vuelta número 6 y vuelvo, ¿sí? Bueno, yo ya tengo toda esta primera parte. Ahora vamos a retomar por este lado, ¿sí? En la vuelta 7 empezamos de acá, ven que tenemos un aumento de nuevo y después tejemos todo esto y este último punto es una disminución. Vamos a contar cuántos medio puntos tienen que hacer. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El primero es un aumento y el último una disminución, así que hay que estar atentos. Vamos a hacerlo juntos este. Cadena de levante como siempre, giramos el tejido. La cadena de levante se puede hacer antes o después de girar el tejido, es lo mismo, ¿sí? Vamos a empezar. El primero era un aumento, así que hacemos 1 y 2. Ya tenemos 2 medio puntos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y recuerden que el noveno es una disminución, así que vamos a tomar hebra y sacamos, tomamos hebra y sacamos y ahora pasamos por todo junto y ahí tenemos los 9. La vuelta que sigue, la número 8, comenzamos con una disminución, así que hacemos la cadena de levante, giramos el tejido y comenzamos con una disminución. Ahí está, y ahora seguimos toda la vuelta normal sin nada más. Ya no hacemos aumentos al final. Nos tendrían que quedar 8 medio puntos. Tenemos uno que hicimos recién, que fue la disminución. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ojo con este que está ahí escondidito, 8. Ya tenemos 8, ¿sí? En lo que sigue, en la 9 y la 10, se van a tejer normales. Así que tejen 8 medio puntos y 8 medio puntos. Tejo esos dos y vuelvo. Ya hice hasta acá y vamos a comenzar la vuelta número 11. Para la vuelta 11 son 9 medio puntos porque el último es un aumento y aparte tenemos que tejer 4 cadenas y cortar. Vamos a hacerlo juntos esta vuelta. Esperen que desenfoque. Ahí está. Cadena de levante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más el aumento. Ahí está, 9. Y ahora 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Y ahora lo que tenemos que hacer es sacar y cortar. Yo siempre hago una extra. Ahora van a ver para qué. Hice la extra. Corto el hilo. Tiro. Y trabo. Esa última queda cerrada y queda un nudito. Si la cámara me deja enfocar. No quiere. Bueno, queda ahí un nudito. Y ahí nos quedó, miren, los 4 cadenas. Una, 2, 3 y 4 cadenas. Bien, vamos a comenzar ahora por este lado. Lo que tenemos que hacer, que les hago un poquito de zoom para explicárselo mejor. A ver, miren. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 medio puntos que tenemos que tejer. Tenemos que tener cuidado de dónde lo comenzamos, ¿sí? Tenemos que comenzar acá y acá, porque esta es una disminución. Así que tenemos que contar de acá hasta acá a ver cuántos puntos tenemos que tomar. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. En el noveno punto vamos a pinchar y vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a contarlo juntos. Esperen que les vuelvo a hacer el zoom como estaba antes. Ahí está. Vamos a contar juntos ahora. Ahí está. Tenemos 1 que está escondidito, sí, porque era un aumento. 1 ahí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En este vamos a pinchar, ¿sí? Ahí está. Vamos a tomar la hebra. Pueden engancharla de cualquier forma. Ya vieron que había varias formas de enganchar la hebra, con nudo, sin nudo. Sí, yo lo que hago es así, pasarla doble. Paso de nuevo, trago. Y ahora sigo con uno solo. Y el otro lo voy a ir escondiendo. Bueno, este dijimos que era una disminución. Así que ya teníamos una cadena de levante. Tomamos hebra y pasamos. Tomamos hebra y pasamos. Y ahí tenemos la disminución. Tenemos un medio punto. Teníamos que hacer 9. Recuerden que al final hay un aumento. Así que ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en este hacemos el aumento, ¿sí? Y 9. Ya tenemos esta parte. Ahora vamos a girar el tejido y hacer 8 medio puntos. El último es una disminución, ¿sí? Cadena de levante como siempre, giramos el tejido. Ya acá de este lado no hago aumento, ¿sí? Y empezamos. 1, 2, perdón por el ruidito. 3, 4, 5, 6, 7. Y esta es la disminución para que nos queden 8. Las vueltas número 9 y 10, de nuevo al igual que acá, se tejen los 8 medios puntos sin aumentos ni disminuciones. Tejo esas 2 vueltas y vuelvo. Ya tejí esas 2 vueltas y la vuelta número 11, ¿sí? Va a comenzar con un aumento. De este lado nada, queda normal, pero comenzamos con un aumento. Así que lo que vamos a hacer es una cadena de levante, giramos el tejido y hacemos ahora un aumento de este lado. Sí, esperen que hay un pelito. Ahí está. 1, 2, ya fue el aumento y ahora tejemos el resto de la vuelta normal. Ahí está. Terminé la vuelta. Y ahora lo que tengo que hacer, presten atención a este paso, ¿sí? Es tejer todo esto, como lo venía tejiendo. Y cuando llego a esta parte, vamos a tener, se lo muestro así, en realidad esto estaría así. Van a estar estas 4 cadenitas que nosotros habíamos tejido. Que lo que tenemos que hacer es engancharlas y tejer ahí. No hace falta enganchar ahora con ningún punto ni nada, ¿sí? La vamos a enganchar directamente cuando empecemos a tejer. Vamos a tejer esta vuelta juntos, así ven cómo se hace. Ahí está. Cadena de levante, ¿sí? Como siempre. Tejo todos estos puntos. Ahí está. Así, perdón, moví una palanquita que había, así no hago más ruido. Estoy acomodando la luz. Porque estoy con luz de la cámara.
y con luz extra porque es de noche. Ahí ya tejí todos esos puntos, ¿sí? Ahora vienen las cadenitas. Vamos a tomar este de acá, lo ponemos así para que nos quede cómodo y que podamos ver las cadenitas. Ven que son 1, 2, 3 y 4, las que tejimos antes. Vamos a comenzar en la primera, metemos adentro, sacamos hebra como si estuviéramos tejiendo un punto cualquiera, ¿sí? Ya tenemos el primero, el segundo, tercero y la cuarta cadena. Ahí está. Y ahora tejemos estos medio puntos que teníamos acá, que eran 9, ¿sí? Tejemos todo esto y ya vamos a terminar la vuelta. Falta poquito. Perdón si escuchan ruido, es la madera. Cuando me apoyo el brazo, hace ruidito. Ahí termina. Miren, quedó unido. Ahora, si acá les queda una abertura, cuando estamos después cerrando, la pueden unir y ya no se les nota. O si lo que quiere, si esto lo dejo largo, puede dar una puntadita acá, ahí en esa abertura, para que quede así cerradito. Y listo, no se nota. Igualmente ya les digo, cuando estemos cerrando los números y todo, se puede hacer ahí y no hay problema. Vamos a hacer la vuelta que sigue. Esta fue la vuelta que hicimos ahora. Ahora tenemos que hacer la vuelta número 13, ¿sí? Que sería esta de acá. Tejemos todos los puntos normales, pero al final vamos a hacer una disminución, ¿sí? Cadena de levante, como ya lo vimos antes. Empiezo a tejer todos los puntos. Y cuando llego al final, vamos a hacer la disminución, ¿sí? Esta vuelta la tejo con ustedes, el principio de la que viene también. Y el resto lo dejo solos, ya que es todo lo mismo, hasta llegar a una vuelta. Ya les muestro. Vamos a terminar de tejer acá. Estas son las cadenitas ya que habíamos hecho recién. Ven que se tejen sin ningún problema. Sigue tejido normal. Siento que de vez en cuando se nubla. Si se nubla, avísenme que puedo ver a ver cómo lo soluciono. Bueno, ahí me quedan 2 puntos. Vamos a hacer la disminución. Ahí está. Damos cadena levante, vuelta al tejido. Y ahora tenemos disminución de nuevo, ¿sí? Y todo normal. Y vamos así a hacer disminuciones de este lado, recto del otro, hasta llegar, ya les digo, hasta llegar a la vuelta número 18, ¿sí? En la vuelta 18, cuando la termino, vuelvo. Bueno, ya tejí toda esta parte, como pueden ver, quedaron las disminuciones de un lado, de este lado está recto. Y ya tenemos la curvita, nos falta hacer esta parte del 6. Vuelta 19, tenemos que tejer 8 medio puntos, así que lo que vamos a hacer es bastante simple, esta vuelta, cadena de levante y contamos 8 medio puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Y ahora, la vuelta 20 y 21 son exactamente iguales, así que tejo esas 2 vueltas y vuelvo. Ya tejí esas vueltas y ahora vamos por acá. Lo que tenemos son 9 medio puntos. Entonces lo que vamos a hacer es un aumento al principio, ¿sí? Vamos a hacer la cadenita de levante, giro el tejido, un aumento acá, tenemos 1, 2 y ahora tejemos el resto de los medio puntos. Ya toda esta parte va a ser bastante más fácil. La parte más difícil es la de las 4 cadenitas de acá del centro. Así que ahí está. Vuelta que sigue.
lo que tenemos que hacer es todos los mediapuntos, un aumento acá y 13 cadenas más una de levante. Vamos a hacerlo juntos. Cadena levante, roto el tejido. Empezamos, acuérdense que hacemos un aumento acá al final, ¿sí? Acá hacemos el aumento. Y ahora las 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ¿sí? Más la que es de levante. Y ahora las vamos a tejer. 1, 2, 3, 4, esperen, se me está acabando el hilo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, se me está girando, 12 y el último 13. Perfecto. Y ahora tenemos estos medio puntos de acá. No se olviden de tejer y que bien hecho ahí un aumento chiquitito. Vamos a tejer toda esta parte. Ahí está. Ya llegamos acá. ¿Ven? Tenemos esta parte del 6, esta parte. Y lo que tenemos que tejer ahora, que lo voy a tejer aparte, ¿sí? Y se los muestro, es toda esta parte superior, ¿sí? Todo esto, y lo que van a hacer es una disminución de cada lado hasta la vuelta 30, ¿sí? La vuelta que tejimos recién fue la 24, porque hemos hecho la cadena y después tejimos toda la vuelta. Así que de la 25 a la 30, disminuciones en todos los bordes, ¿sí? Lo que van a hacer es cadena levante, dan vuelta al tejido y disminución, y siguen todo hasta el final y hacen una disminución al final. Así por todo el contorno. Cuando termino y llego a la 30, corto y vuelvo. Bueno, como pueden ver, ya tejí esta parte, ¿sí? Lo único que nos resta, hay algunos que si quieren lo pueden dejar así, el 6, ¿sí? No es necesario que le tejan al final, pero a mí me gusta hacerle todavía que siga la curvita. Así que vamos a tejer esta parte de acá. Vamos a pinchar la aguja en el último punto, ¿sí? Toda esta parte la tejo con ustedes porque es bastante cortita y sencilla. Apretamos, ahí está. Y ahora lo que voy a hacer son, se ve así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 medio puntos, ¿sí? Cadena de levante. 1. Ojo que acá es más difícil de ver dónde meter los medio puntos, ¿sí? 2. Pero ahí se ven, ¿ven? Ahora acá. 3, 4, 5. Ven que mientras voy tapando este. 6, 7. Lo dejo por un costado. 8 y 9. Ya tengo los 9 medio puntos. En la que sigue voy a hacer una disminución y tejo normal. Así que hago cadena de levante, giro el tejido, disminución al principio y el resto lo tejo normal.
Y la última vuelta es una disminución al final, ¿sí? Así que voy a hacer una cadena de levante, giro el tejido. Y ahora ya estamos terminando. Llego a hacer una disminución ahí y listo. Si escuchan ruido de fondo, ya saben que es Dante. Ahí hacemos la disminución. Cadenita más para poder cortar. Y ahí cortamos, ¿sí? Les va a quedar así. Ahí está, perdonen que a veces el zoom no quiere, ¿sí? Esto ahora se les abrió un poco, cuando esté bien armado les va a quedar bien así, ¿sí? Lo que hay que hacer ahora es tejerlo doble, que yo ya lo tejí, siempre tengo el otro. Recuerden que siempre ustedes esto pueden, si quieren, no tejerlo doble y usarlo así, coserlo bien por el borde, como aplica cualquier cosa. Varios me dijeron que ahora estaban haciendo rayuelas, cubos, ¿sí? Dados. Entonces no es necesario que tengan el número entero. Pueden hacerlo así y adherirlo a donde quieran, cosiendo todo el borde. Yo lo voy a hacer, saben que lo estoy usando para cuando cumple los meses Dante, mi bebé. Así que lo que voy a hacer es poner uno encima del otro, coser los bordes, rellenar y vuelvo. Bueno, y como pueden ver acá, ya está terminado el número 6. Saben que lo pueden usar tranquilamente para hacer también el número 9. Igualmente, lo más probable es que para hacer el 9 yo haga así, ¿sí? Y vean una patita derecha para hacer, ya que estamos, otro formato, pero para el 9 sirve tranquilamente. Ahí está. Perdón por esto acá, no encontré la aguja, lo corté rápido el hilo, entonces me quedó así, pero si lo esconden queda perfecto. Bueno, espero que les haya gustado. Por favor, suscríbanse al canal, déjenme un like abajo. Y si pueden, también síganme en el Instagram, así puedo ver todos sus trabajitos. Nos vemos.